Los pasillos de la nave insignia de la Confederación, la Armonía Eterna, brillaban con una perfección antinatural que aún incomodaba al capitán Frank Miller, incluso después de 3 años a bordo. La enorme nave albergaba representantes de más de 50 especies alienígenas. Pero Frank a menudo se sentía más solo aquí que nunca en la Tierra. Se enderezó el uniforme diplomático azul mientras se acercaba a las grandes puertas de la Cámara del Consejo de Guerra. Los guardias, altos y fornidos jurados con piel escamosa que brillaba bajo la suave iluminación, lo miraban con su habitual mezcla de desconfianza y curiosidad. «Capitán Miller», dijo el guardia de la izquierda, «usted comprende los protocolos de observación». Frank asintió. Los comprendía demasiado bien. «No hablaré a menos que me dirijan directamente. No ofreceré sugerencias tácticas. Estoy presente solo como testigo designado por la Tierra». Las palabras le amargaron la boca. Las puertas se abrieron, revelando una sala circular con una enorme pantalla holográfica en el centro. A su alrededor flotaban o se encontraban los líderes militares de la especie principal de la Confederación Galáctica. Frank tomó su asiento asignado en el extremo más alejado de la sala, el que tenía la peor vista de la pantalla táctica. La teniente Kate Walsh ya estaba allí, con su cabello rojo recogido en un moño apretado y su rostro cuidadosamente neutral. Pero Frank la conocía lo suficiente como para ver la tensión en sus hombros. Había sido la oficial táctica más joven en graduarse de la Academia Militar Norteamericana y ser relegada al estatus de observadora silenciosa era una frustración constante. «Están perdiendo», susurró mientras Frank se sentaba a su lado. «Los braxianos tomaron el puesto de avanzada Delta 9 ayer», respondió Frank en voz baja. «3000 soldados de la Confederación muertos o capturados». La pantalla holográfica parpadeó y cambió para mostrar las líneas de batalla actuales. Las fuerzas del Imperio Braxiano, representadas por marcadores rojos, se habían adentrado en el espacio de la Confederación en tan solo 3 meses de combate. Las posiciones de la Confederación Azul se retiraban rápidamente de los sistemas exteriores. El almirante Yantar, el arcturiano de 2 metros de altura que servía como comandante supremo de las fuerzas de la Confederación, levantó una de sus manos delanteras para pedir silencio. Su piel, del color del cobre bruñido, parecía más apagada de lo habitual. Frank reconoció los signos de estrés. «El avance braxiano continúa sin cesar», anunció Yantar. «Su tercera flota ha atravesado nuestras defensas en el sector Regulus. Anticipamos un ataque a la Unión Seria en 15 días estándar». Un murmullo recorrió a los líderes reunidos. Si los braxianos tomaban la Unión Seria, tendrían acceso directo a los mundos centrales de la Confederación. Frank sintió que Kate se movía a su lado. Estaba escribiendo algo en su bloc de datos. Bajó la vista y vio un sencillo diagrama táctico que mostraba cómo las fuerzas de la Confederación podían reposicionarse para crear una trampa en Sirio. Era brillante. Era obvio y era algo que no podían compartir. «Reforzaremos nuestra posición en Sirio con la 4ª y la 7ª flotas». El almirante Yantar continuó. «Mantendremos nuestra formación defensiva estándar y repeleremos su avance». Frank se mordió la lengua. La formación defensiva estándar ya había fallado 6 veces contra las maniobras de flanqueo de los braxianos. La mano de Kate se apretó alrededor de su lápiz óptico hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El comandante Luxerian, un ser gelatinoso de uno de los mundos acuáticos, latía con luz azul mientras hablaba. «Quizás deberíamos considerar estrategias alternativas. Nuestro enfoque actual no ha sido efectivo». «¿Qué alternativa sugiere?», preguntó la general Bean de la Guardia Pleiadiana, levantando su cresta emplumada con irritación. El casillero de los humanos comenzó, pero luego se detuvo mientras la habitación se quedaba en silencio. Cada ojo, sensor ocular y apéndice sensorial se giró hacia Frank y Kate. Los humanos tienen experiencia con este tipo de guerra. Quizás su aportación sería valiosa. Las plumas de la general Bean se aplastaron contra su cráneo. Todos recordamos por qué a los humanos se les prohibió participar en las acciones militares de la Confederación. ¿Desea repetir el incidente de la Luna? Frank permaneció inexpresivo, aunque la mención de Luna le revolvió el estómago. Una nave humana, la US Defiant, había logrado derrotar a 3 cruceros pleiadianos ejecutando una maniobra tan imprudente que ningún comandante alienígena la habría considerado posible. La capitana humana había usado su propia nave dañada para estrellar un asteroide en la trayectoria de las naves pleiadianas. La colisión resultante mató a más de 200 pleiadianos y cambió el rumbo de la primera y última batalla interestelar de la humanidad. Eso fue hace 50 años. Luxer se encontró con, y estamos perdiendo esta guerra. El almirante Yantar levantó la mano. De nuevo.
La prohibición de la participación militar humana fue aprobada por unanimidad por el Consejo de Seguridad. No puede ser revocada en esta Cámara. Procederemos con la estrategia establecida. La reunión continuó durante otra hora, con varios comandantes informando sobre sus sectores y recibiendo sus órdenes. Frank y Kate registraron todo diligentemente, aunque sabían que sus informes a la Tierra no cambiarían nada. La humanidad era parte de la Confederación, pero estaba excluida de... En su defensa, al terminar la reunión y salir los comandantes, Frank se sorprendió al sentir una mano en el hombro. Se giró y encontró al almirante Yentar de pie detrás de él. «Camine conmigo, capitán Miller», dijo el almirante, con una voz profunda más baja de lo habitual. Frank asintió a Kate, quien parecía tan sorprendida como él, y siguió al alienígena alto a una pequeña cámara lateral. La puerta se cerró tras ellos con un suave siseo. «Hable con libertad, capitán», dijo Yentar, con sus 4 ojos violetas fijos en el rostro de Frank. «¿Qué opina de nuestra estrategia?» Frank dudó, inseguro de si se trataba de algún tipo de prueba. «Señor, no tengo permitido ofrecer evaluaciones tácticas. No pregunto oficialmente». La voz del almirante tenía un matiz de desesperación que Frank nunca había oído antes. «Pregunto de un militar a otro. ¿Qué harían los humanos en esta situación?» Frank respiró hondo. «No concentraríamos nuestras fuerzas en un cruce serio, señor. Eso es exactamente lo que esperan los braxianos. ¿Y qué haría usted? En cambio, tenderíamos una trampa, pero no la que ellos esperan». Frank se encontró explicando el plan de Kate desde el panel de datos. Las palabras brotaban a borbotones tras haber sido retenidos durante tanto tiempo. Los braxianos confían en su superioridad numérica. La usaríamos en su contra. Yentar escuchó en silencio, con expresión indescifrable. Cuando Frank terminó, el almirante guardó silencio un largo momento. «Interesante», dijo finalmente. «Muy interesante». Sonó una alarma distante y Yentar se enderezó. «Debo irme. Gracias por su aportación no oficial, capitán». Al salir el almirante, Frank se quedó solo en la pequeña cámara, con el corazón acelerado. Por primera vez en 3 años, alguien le había pedido su opinión. Cuando regresó a su pequeña oficina, Kate ya estaba compilando su informe diario. «¿Qué quería?», preguntó sin levantar la vista. «Quería saber qué harían los humanos», respondió Frank, aún sin poder creérselo. Kate levantó la cabeza de golpe, con sus ojos verdes abiertos como platos. «¿Y se lo dijiste?», asintió Frank. «Le conté todo». «¿Crees que hará alguna diferencia?». Antes de que Frank pudiera responder, la consola de comunicaciones emitió un mensaje urgente. La tercera flota braxiana había destruido el puesto avanzado de la Confederación en Próxima Centauri. El camino a la Unión Sirio estaba ahora despejado. Tenía que. Frank dijo en voz baja. «De lo contrario, esta guerra ya está perdida». La reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Confederación ya estaba en pleno apogeo cuando Frank y Kate llegaron. Se pararon al fondo de la gran cámara observando a los diplomáticos alienígenas discutir en voz alta sobre las últimas victorias braxianas. 3 flotas destruidas en menos de una semana, dijo el representante Korn, un pequeño seraben cuyas plumas estaban erizadas por la angustia. La grave unión podría caer cualquier día. El almirante Yentar estaba de pie en el centro de la cámara, su piel cobriza ahora lucía casi gris por el agotamiento. «Nuestras tácticas convencionales han fallado contra el avance braxiano. Debemos considerar alternativas». La sala quedó en silencio. Frank sintió que se le aceleraba el corazón. «¿Qué alternativas?», preguntó el embajador Lurixian de la República Federal. La piel translúcida del alienígena, alto y delgado, revelaba el rápido flujo de fluido azul por sus venas, una señal de agitación en su especie. Los 4 ojos violetas del almirante Yentar encontraron brevemente a Frank al fondo de la sala. «Propongo que consultemos formalmente con expertos militares humanos no como combatientes, sino como asesores estratégicos». La cámara estalló en protestas. La voz del embajador Larisian se elevó por encima de las demás. ¿Han olvidado el incidente de la Luna? Una nave humana derrotó a 3 de nuestros cruceros al estrellar un asteroide contra ellos. Sus tácticas son imprudentes e impredecibles. Sus tácticas son efectivas. Yentar replicó, y en este momento, la efectividad es lo que necesitamos. Kate se acercó a Frank. «¿De verdad está pasando esto?», susurró. «Creo que mi conversación con el almirante causó una buena impresión», respondió Frank en voz baja.
El debate continuó durante horas. Frank y Kate permanecieron en silencio. El protocolo les prohibía hablar a menos que se les dirigiera directamente. Finalmente, se convocó a votación. Por el margen más estrecho posible, el Consejo aprobó la formación de una unidad asesora humana con severas restricciones. Sus recomendaciones serían revisadas por el mando de la Confederación antes de su implementación y los humanos seguirían teniendo prohibido el combate directo. Mientras los miembros del Consejo salían, el almirante Gentar se acercó a Frank y Kate. Capitán Miller, Teniente Walsh. Preséntese en mi centro de mando en 1 hora. Traigan sus evaluaciones tácticas. Todos. Exactamente 1 hora después, Frank y Kate entraron en el centro de mando privado del almirante. Se sorprendieron al encontrar a otros 2 humanos ya allí. General Lisa Ortega y el comandante Daniel Blackwood habían sido transportados en secreto desde la Tierra a petición del almirante Yaye. Lisa Ortega era una leyenda, el arquitecto de la estrategia de defensa de la Tierra unificada que había impresionado a la Confederación durante el primer contacto. Su cabello oscuro estaba teñido de gris, pero sus ojos eran agudos y alertas. Daniel Blackwood era más joven y tenía reputación de ser el estratega naval más brillante de la Tierra. Capitán Teniente General Ortega asintió. Los miraban fijamente. Finalmente, se les pedía a las costuras que bailaran. El almirante Gentar señaló la gran pantalla táctica que mostraba el estado actual de la guerra. Los marcadores rojos de las fuerzas rexianas se habían acercado alarmantemente al centro del espacio de la Confederación. Tenemos tiempo limitado. El almirante dijo que los braxianos llegarán a la Unión de Sirio en unos días. Necesito su evaluación y recomendaciones de inmediato. Durante las próximas horas, los 4 humanos revisaron los datos de batalla e identificaron debilidades críticas en las tácticas de la Confederación, formaciones de ataque predecibles, reticencia a sacrificar recursos y estructuras de mando inflexibles. El problema es fundamental, explicó el comandante Blackwood señalando grabaciones de batallas anteriores. Sus naves siempre mantienen la formación, incluso cuando romperla la salvaría. Sus comandantes siguen las mismas doctrinas tácticas en cada situación. Los braxianos han descubierto su manual de estrategias. Kate añadió, saben exactamente lo que harán antes de que lo hagan. El general Ortega dio un paso al frente. Necesitamos cambiar el juego por completo. Algo que los braxianos no esperarán. ¿Qué propone, almirante? Gentar. Preguntó. Primero, dejen de mover sus flotas como unidades individuales. Frank dijo, divídanlas en grupos más pequeños y ágiles que puedan atacar desde múltiples vectores. Segundo, Kate continuó, usen sus naves mineras civiles para crear trampas. Esas naves pueden desplegar fragmentos de mineral explosivos en zonas nebulosas donde los sensores braxianos están comprometidos. Blackwood señaló un sector específico en el mapa. Tercer inicio. Filtrar información falsa sobre las posiciones de su flota. Hacerles creer que están en un lugar donde no están. El almirante Gentar parecía preocupado. Estas sugerencias violan siglos de doctrina militar de la Confederación. Es exactamente por eso que funcionarán. Dijo el general Ortega con firmeza. Los braxianos también han estudiado su doctrina. Cuentan con que la sigan. Su discusión fue interrumpida por una comunicación urgente. Las fuerzas braxianas habían atravesado la última línea de defensa antes de Sirius Junction. El camino a los mundos centrales de la Confederación estaba abierto. El rostro del almirante se endureció. Debo presentar sus recomendaciones al Consejo de inmediato. Se convocó una sesión de emergencia. Frank, Kate Ortega y Blackwood permanecieron firmes mientras el almirante Gentar describía su estrategia a los representantes reunidos. La reacción fue inmediata y negativa. Sacrificar naves como señuelos, filtrar información intencionalmente, usar naves mineras como armas. El embajador Lorixian prácticamente vibraba de indignación. Estas tácticas son deshonrosas. Salvarán vidas. El almirante Gentar respondieron tanto militares como civiles. Los braxianos no luchan con honor. Añadió el general Ortega al ser interpelado directamente por el Consejo. Luchan para ganar. Usted también debería hacerlo. Antes de que el Consejo pudiera votar, sonó otra alerta de emergencia. La flota principal rexiana había entrado en la seria encrucijada. Estaban a solo días de alcanzar los mundos centrales. La Cámara del Consejo quedó en silencio. El miedo era evidente en cada rostro alienígena. No tenemos opción, dijo el representante Korn en voz baja. Debemos intentar algo diferente o enfrentarnos a la extinción.
La votación fue unánime esta vez. La estrategia humana fue aprobada con un cambio significativo. Las restricciones a la unidad asesora humana se suspendieron temporalmente. Al salir de la cámara, el almirante Gentar se giró hacia los 4 humanos. Ahora están autorizados a coordinar directamente a nuestras fuerzas restantes. El destino de la Confederación está en sus manos. ¿Cuál es nuestro primer paso?, preguntó Kate mientras se apresuraban hacia el centro de mando. Frank miró a sus compañeros humanos y vio la misma determinación en sus ojos que sentía en su corazón. Cambiamos las reglas del juego. El general Ortega asintió con gravedad. Los braxianos creen saber contra qué luchan. Están a punto de aprender algo diferente. Están a punto de aprender por qué los humanos fueron expulsados de las guerras galácticas, añadió el comandante Blackwood. Al entrar en el centro de mando, el personal guardó silencio, observando a los humanos con una mezcla de esperanza y aprensión. El almirante Gentar se hizo a un lado, dándole a Frank acceso a la consola de mando principal. Capitán Miller, dijo el almirante formalmente. Tiene el control operativo de las fuerzas de la Confederación. ¿Cuáles son sus órdenes? Frank respiró hondo. 50 años de exclusión terminaron en este momento. Colocó las manos sobre la consola y comenzó a dar órdenes que cambiarían para siempre la forma en que la galaxia veía a la humanidad. El centro de mando principal de la Armonía Eterna se transformó de la noche a la mañana. Donde antes había ordenadas filas de estaciones con alienígenas que monitoreaban tranquilamente las pantallas, ahora había un huracán de actividad. En el centro de esta tormenta se encontraban los 4 humanos dando órdenes que sorprendieron a los oficiales de la Confederación, pero que fueron obedecidas de todos modos. Dispersen la séptima flota en 5 grupos de batalla separados, ordenó Frank, moviendo los dedos por la pantalla holográfica. Cada grupo utilizará un vector de aproximación diferente al sistema Próxima. Un comandante arcturiano dudó. Que el capitán Miller divida nuestras fuerzas va en contra de todos los principios de la estrategia de la Confederación. Exactamente, dijo Kate. Desde su puesto, los braxianos han estudiado sus principios. Esperan que reúnan sus fuerzas para una confrontación directa. No les daremos lo que esperan. El general Ortega estaba trabajando con el equipo de comunicaciones, filtrando deliberadamente información falsa sobre una enorme flota de la Confederación reunida en Tahiti. Asegúrense de que el cifrado sea lo suficientemente bueno como para parecer seguro, pero lo suficientemente débil como para que sus mejores codificadores puedan descifrarlo en 12 horas. Ella instruyó. Mientras tanto, el comandante Blackwood se coordinó con el gremio minero civil. Necesito todas las naves mineras con capacidad de carga explosiva en estas coordenadas, dijo, marcando puntos en la densa nebulosa entre Sirio y Próxima. Colocaran campos de minas especializados. Frank observó la pantalla táctica mientras se cumplían sus órdenes. Pequeños marcadores azules que representaban naves de la Confederación se movían a posiciones que ningún comandante alienígena habría elegido. Las naves mineras representadas por puntos verdes comenzaron a reunirse cerca de la nebulosa. Se estaba tendiendo la trampa. El almirante Yantar se acercó, sus ojos violetas estudiando la pantalla. Están sacrificando el sistema de Próxima, observó. Lo estamos ofreciendo como cebo, corrigió Frank. Según inteligencia, los braxianos creen que Próxima contiene una importante base de suministros de la Confederación. En realidad, ya hemos evacuado a todos los civiles y trasladado todos los recursos valiosos, concluyó Ortega. Pero hemos dejado suficientes pruebas para hacerles pensar que es un objetivo crítico. El almirante parecía preocupado. Y una vez que comprometan sus fuerzas a atacar Próxima, Blackwood dio un paso al frente con un proyector holográfico que mostraba esquemas técnicos detallados. Ahí es cuando activamos la verdadera trampa. Activó la proyección mostrando un dispositivo complejo conectado a la propia estrella Próxima. Es una tecnología gravitacional experimental, explicó. Originalmente diseñada para la investigación estelar, la hemos modificado para crear una distorsión espacio-temporal localizada cuando se activa. No es lo suficientemente potente como para dañar la estrella, pero sí lo suficiente como para atrapar a toda su flota en una burbuja espacio-temporal donde la propulsión y las armas normales no funcionarán correctamente. Kate terminó. Serán blancos fáciles para que nuestras fuerzas dispersas los eliminen uno por uno. El almirante Yantar miró fijamente. En el dispositivo. El Consejo Científico de la Confederación consideró que esta tecnología era demasiado peligrosa para su aplicación militar. Todo lo que hacen los humanos es considerado demasiado peligroso por alguien, dijo Frank en voz baja. Pero ahora mismo,
Peligroso es exactamente lo que necesitamos ser. Las siguientes 48 horas fueron tensas. Las naves dispersas de la Confederación informaron que los exploradores braxianos sondeaban sus posiciones en busca de debilidades. Las naves mineras completaron su trabajo en la nebulosa creando campos de exterminio invisibles que se activarían al ser activados remotamente. El engaño de Taoeti fue exitoso. El general Ortega revisó las comunicaciones braxianas interceptadas. Han desviado 3 grupos de batalla para contrarrestar nuestra flota inexistente. El dispositivo gravitacional está en línea y listo. Añadió Blackwood. La estrella próxima muestra lecturas nominales. El dispositivo es completamente indetectable para sus sensores. Frank estudió la pantalla principal, observando los marcadores rojos que representaban la armada braxiana principal. Se movían exactamente como se predijo, reuniéndose para lo que creían que sería un ataque decisivo contra un recurso crítico de la Confederación. Han mordido el anzuelo, dijo. Están comprometiendo más de el 60% de su fuerza militar total a la ofensiva de Próxima. Kate levantó la vista de su puesto. Nuestras fuerzas de flanqueo están en posición. El campo minado está armado y listo. Solo necesitamos que entren en la zona de aniquilación. El centro de mando guardó silencio mientras observaban el avance de la flota braxiana. Era una vista impresionante. Cientos de buques de guerra moviéndose en formación cerrada hacia lo que creían que era un sistema débilmente defendido pero estratégicamente vital. Están entrando en el sistema Próxima. Kate informó. Tiempo estimado hasta la posición óptima de la trampa, 17 minutos. Frank se giró hacia el almirante Yantar. Una vez que activemos el dispositivo gravitacional, no habrá vuelta atrás. ¿Están preparados para las consecuencias? La piel cobriza del almirante pareció oscurecerse. ¿Qué consecuencias prevén más allá de derrotar al enemigo? El nivel de destrucción será diferente a todo lo que la Confederación ha visto en siglos de guerra. Dijo Frank. Honestamente, esto no es una batalla. Es una emboscada diseñada para causar la máxima cantidad de bajas enemigas. ¿Y si no hacemos esto?, preguntó el almirante. Entonces los braxianos llegan. Sus mundos centrales en una semana. El general Ortega respondió. Miles de millones mueren en lugar de miles. El almirante Gentar se irguió en toda su altura. Continúe. Capitán Miller. Los minutos transcurrían con una lentitud insoportable. En la pantalla principal, observaron cómo la flota braxiana se adentraba más en el sistema Próxima, desplegándose para atacar lo que creían que eran posiciones defensivas. Están en posición óptima, anunció Kate. Todas las naves están dentro del radio de efecto. Frank respiró hondo. Comandante Blackwood, active el dispositivo gravitacional. Blackwood envió la señal codificada. Durante varios segundos, no ocurrió nada. Murmullos nerviosos se extendieron por él. Centro Mand activación del dispositivo confirmada, dijo Blackwood, aunque su voz delataba incertidumbre. Deberían verse efectos en cualquier momento. Todavía no pasaba nada en la pantalla. Las naves braxianas continuaron su avance sin verse afectadas. ¿Falló?, preguntó el almirante Gentar. La tensión era evidente en su voz. Frank intercambió miradas preocupadas con su equipo. ¿Había fallado su plan? ¿Habían sacrificado su posición por nada? Entonces un operador del sensor gritó lecturas inusuales de la estrella próxima. Las fluctuaciones gravitacionales aumentan exponencialmente en la pantalla. El espacio alrededor de la flota braxiana comenzó a brillar. La nítida formación de marcadores rojos comenzó a distorsionarse. Las naves eran atraídas en diferentes direcciones mientras el espacio mismo se deformaba a su alrededor. Está funcionando, susurró Kate. De verdad está funcionando. El centro de mando observó con asombro cómo la distorsión espaciotemporal se expandía, envolviendo a toda la flota braxiana. Los marcadores de naves se desvanecían uno tras otro mientras las naves eran destrozadas por fuerzas contra las que no tenían defensa. Activen el campo minado ahora, ordenó Frank. Cuando las pocas naves braxianas lograron escapar de la trampa gravitacional, huyeron directamente a la nebulosa, directamente al campo minado que los esperaba. Explosiones secundarias florecieron en la pantalla táctica. Comiencen los ataques de flanqueo, ordenó Frank. Las dispersas fuerzas de la Confederación convergieron sobre los restos desorientados de la otrora poderosa armada braxiana. En cuestión de horas, todo había terminado. Donde una vez había sido el orgullo del imperio braxiano, ahora solo había escombros y naves inutilizadas. Informe de estado. El almirante Yantar solicitó su voz. Pérdidas braxianas de aproximadamente el 87% de las fuerzas comprometidas. Kate informó que las pérdidas de la Confederación eran mínimas.
El centro de mando debería haber estallado en vítores. En cambio, un pesado silencio cayó al comprender la enormidad de lo que habían hecho. No ganaron una batalla. Habían planeado la destrucción casi completa de la flota enemiga. Envíen a todas las fuerzas de la Confederación. El almirante Yantar finalmente dijo: Operación próxima exitosa. Prepárense para la contraofensiva. Se giró hacia Frank. El capitán Miller dijo: La galaxia ahora entiende por qué los humanos fueron expulsados de la guerra. Frank negó con la cabeza. Todavía no, respondió. Pero lo harán. La noticia de la victoria de Próxima se extendió por toda la Confederación como una onda expansiva. Miles de millones vieron las imágenes de la flota braxiana siendo destrozada por la distorsión gravitacional, seguida de la destrucción sistemática de los supervivientes. La reacción fue mixta. Muchos celebraron la salvación de la conquista braxiana, mientras que otros se mostraron perturbados por la magnitud de la destrucción. 3 días después de la batalla, Frank y su equipo fueron convocados al Comité de Ética de la Confederación. La gran sala de audiencias estaba repleta de representantes de docenas de especies. Algunos rostros mostraban gratitud, otros mostraban un claro horror. Esta audiencia determinará si las tácticas humanas en Próxima violaron las convenciones de guerra de la Confederación, anunció la presidenta Beyla, una gaseosa. Estando dentro de un traje ambiental transparente. Capitán Miller, por favor, explique su razonamiento para emplear medidas tan extremas. Frank permaneció de pie sintiendo el peso de innumerables ojos alienígenas sobre él. La flota braxiana habría llegado a los mundos centrales en cuestión de días. Las tácticas convencionales habían fallado repetidamente. Miles de millones de vidas civiles estaban en riesgo. Elegimos la opción que acabaría con la amenaza decisivamente con mínimas bajas de la Confederación. Al destruir casi toda una flota enemiga, el embajador Lurixian le preguntó a su piel translúcida, ahora de un azul profundo por la emoción. Tal matanza al por mayor no se ha visto en el espacio de la Confederación en 8 siglos. Kate Walsh se levantó para pararse junto a Frank. Con respeto, el embajador braxiano no mostró piedad cuando conquistaron los sistemas exteriores. Ejecutaron prisioneros y bombardearon centros civiles. Solo entienden un idioma. La general Ortega añadió su voz. No se trataba de venganza, se trataba de eficiencia. Cuanto más dura una guerra, más vidas se pierden en ambos bandos. El debate se prolongó durante horas. La filosofía militar humana fue diseccionada, cuestionada y analizada por seres que la encontraron extraña y perturbadora. Frank notó que, aunque muchos expresaron su sorpresa por sus métodos, ninguno sugirió que deberían haber dejado ganar a los braxianos. Al concluir la audiencia, el almirante Gentar entró en la cámara. El silencio se apoderó de ellos de inmediato. El comité ha solicitado mi perspectiva, dijo el almirante, y su voz resonó por toda la sala. Autorizo la estrategia humana con pleno conocimiento de sus posibles consecuencias. Si hay que atribuir la culpa, debería recaer sobre mí. Hizo una pausa y miró alrededor de la cámara, pero no debería haber ninguna culpa, solo comprensión. Los braxianos no nos dejaron otra opción que luchar. Los humanos simplemente nos enseñaron a luchar eficazmente. El comité levantó la sesión para considerar su juicio. Frank y su equipo esperaron en una pequeña antecámara, con el peso de los últimos días sobre sus hombros. ¿Crees que ya lo entienden?, preguntó el comandante Blackwood rompiendo el silencio. Están empezando a entender, respondió Frank. Pero comprender no es la. Es lo mismo que aceptar. Antes de que pudieran continuar, llegó una comunicación urgente. Mensajes interceptados revelaron que el alto mando braxiano estaba desorganizado. Sus fuerzas restantes se estaban retirando de múltiples frentes, abandonando los territorios conquistados para consolidar sus defensas. Son vulnerables, dijo Kate estudiando los informes. Esta es nuestra oportunidad de terminar la guerra por completo. Cuando el comité de ética volvió a reunirse, anunciaron su decisión. Las tácticas humanas, aunque extremas, estaban justificadas dadas las circunstancias. No se impondrían sanciones. Sin embargo, recomendaron encarecidamente que las operaciones futuras se llevaran a cabo con mayor moderación. Frank solicitó de inmediato una reunión de emergencia del Consejo para discutir la retirada braxiana. En la Cámara del Gran Consejo, presentó un plan audaz. Los braxianos se están retirando a sus sistemas centrales, explicó señalando la pantalla táctica. Su flota está fracturada, su estructura de mando está sumida en el caos.
Tenemos una oportunidad única de aprovechar nuestra ventaja y forzar una rendición completa. El embajador Lorixian se levantó en oposición. ¿No hemos visto suficiente destrucción? Quizás deberíamos ofrecer términos de paz ahora que tenemos la ventaja. El comandante Blackwood negó con la cabeza. Los braxianos no respetan la misericordia. La ven como una debilidad. Si no aprovechamos nuestra ventaja, se reagruparán, se adaptarán a nuestras tácticas y atacarán de nuevo. La próxima vez, la trampa gravitacional no funcionará. El general Ortega dio un paso al frente. No necesitamos destruir su civilización. Necesitamos demostrar que la agresión continua es feudal. Un ataque dirigido a su infraestructura militar restante lograría esto con mínimas bajas civiles. Los miembros del Consejo parecían inseguros. Después de siglos de guerra defensiva, el concepto de presionar una ofensiva les era ajeno. Kate abordó directamente su vacilación. Por eso los humanos fueron expulsados de sus guerras. No porque seamos más violentos, sino porque entendemos que en la guerra la vacilación cuesta vidas. El almirante Gentar estudió la pantalla táctica pensativamente. ¿Qué proponen exactamente? El capitán Miller Frank describió un ataque de 3 frentes dirigido a bases militares, astilleros y centros de mando braxianos. Sin objetivos civiles, sin bombardeos planetarios. Los ataques quirúrgicos con objetivos claros eliminan su capacidad de librar una guerra. El debate fue intenso. Muchos miembros del Consejo se sentían incómodos con tomar la ofensiva incluso contra un enemigo debilitado. Otros vieron la lógica en el argumento de Frank, pero temían sentar un precedente peligroso. Finalmente, el representante Korn habló con solemnidad: «Perdí mi mundo natal a manos de los braxianos. Miles de millones de mi gente están muertos o esclavizados. Si permitimos que los braxianos reconstruyan sus fuerzas, ellos regresarán. Siempre lo han hecho». Uno por uno, otros representantes de los mundos conquistados sumaron sus voces. El estado de ánimo en la Cámara cambió. La votación cuando llegó fue estrecha pero clara. El Consejo autorizó una operación ofensiva limitada diseñada por el equipo humano, pero añadieron una estipulación significativa: Frank, Kate Ortega y Blackwood supervisarían directamente la implementación desde la nave insignia, la Armonía Eterna. Al salir de la Cámara, el almirante Gentar llevó a Frank aparte. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El Consejo está suspendiendo oficialmente la prohibición de la participación militar humana. Frank asintió solo por esta operación, pero es un comienzo. Los ojos violeta del almirante lo estudiaron atentamente. Has cambiado la forma en que esta confederación piensa sobre la guerra. Capitán Miller. No todos se sienten cómodos con ese cambio. La guerra no se trata de confort, respondió Frank. Se trata de supervivencia y, a veces, la supervivencia requiere hacerlo incómodo. La preparación para la contraofensiva comenzó de inmediato. Por primera vez en 50 años, los humanos liderarían oficialmente las fuerzas de la Confederación en la batalla. El plan era apuntar con precisión a los activos militares braxianos y evitar bajas civiles. Mientras la Armonía Eterna se ponía en posición para la Operación Frank. Estaba de pie en la plataforma de observación mirando las estrellas. Kate se unió a él. Su rostro reflejaba la misma mezcla de determinación y preocupación que él sentía. ¿Crees que alguna vez nos entenderán de verdad?, preguntó en voz baja. Frank consideró esto. Entienden que somos efectivos. Entienden que podemos ganar sus guerras por ellos. Pero, ¿entienden por qué luchamos como lo hacemos?, negó con la cabeza. Todavía no. ¿Lo harán? Frank apartó la mirada de las estrellas para mirar a su compañero humano. Lo harán después de que les demostremos que no solo somos buenos destruyendo, también somos buenos terminando guerras. Debajo de ellos, la enorme nave zumbaba con actividad mientras se preparaba para la batalla que se avecinaba. Una batalla que confirmaría los peores temores de la Confederación. Sobre los humanos os revelaría una verdad más profunda que aún no habían comprendido. 3 meses después de la batalla de Próxima, la guerra con el Imperio Braxiano terminó con una ceremonia formal de rendición a bordo del Eternal Harmony. El enorme salón central estaba lleno de representantes de todas las especies de la Confederación. Al frente del salón estaban Frank, Kate, el general Ortega y el comandante Blackwood observando mientras el alto mando braxiano. El comandante supremo braxiano, un ser alto de piel gris con 4 brazos y una cresta de placas óseas a lo largo del cráneo, miró directamente a Frank mientras dejaba su marca en el documento.
Luchas como ninguna otra especie que hayamos conocido, dijo su traductor, transmitiendo las palabras en un tono monótono que no podía ocultar la mezcla de miedo y respeto. Tras ellos, Frank asintió, pero no dijo nada. La rendición veraxiana era incondicional. Su ejército había sido desmantelado sistemáticamente durante los últimos 3 meses utilizando estrategias diseñadas por el equipo humano. Lo más notable para los observadores de la Confederación fue la precisión de la campaña. A pesar de la devastadora efectividad de las tácticas humanas, las bajas civiles se habían mantenido al mínimo. La campaña final había resultado en la tasa de mortalidad civil más baja en cualquier conflicto importante de la Confederación, aunque a costa de pérdidas militares significativas en ambos bandos. Al concluir la ceremonia, el almirante Yentar dio un paso al frente. La Confederación tiene una gran deuda con nuestros aliados humanos, anunció. Su visión estratégica convirtió una derrota segura en victoria. Sus 4 ojos violetas recorrieron la multitud antes de fijarse en el equipo humano. Hoy, el Consejo de Seguridad de la Confederación votó a favor de establecer una división permanente de asesoría estratégica humana. Oficiales humanos se integrarán en todos los principales departamentos de planificación militar. Murmullos se extendieron por la sala. Esto fue más de lo esperado. Fue un cambio radical de 50 años de política. Además, el almirante continuó, la prohibición de la participación humana en conflictos galácticos queda formalmente revocada. Frank sintió que Kate se tensaba a su lado. Esto era por lo que habían trabajado, lo que la Tierra había deseado desde que se unió a la Confederación. Sin embargo, las siguientes palabras del almirante demostraron que la Confederación no había abandonado toda precaución. La participación militar humana se regirá por un nuevo conjunto de directrices y protocolos de supervisión ética. Yentar explicó, estos protocolos se han desarrollado en colaboración con los gobiernos de la Tierra para garantizar que el singular enfoque humano en la guerra se aplique con responsabilidad. Más tarde, durante la celebración de la victoria, el almirante Yentar entregó a cada miembro del equipo humano el mayor honor de la Confederación, la Cruz Estelar. Nunca antes otorgado a un humano. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, el almirante llevó a Frank aparte a un rincón tranquilo. Hay algo que deseo decirle, Capitán Miller. Algo que ha estado clasificado durante 50 años. Frank esperó con curiosidad. La prohibición de la participación militar humana nunca se trató de lo que su gente podría hacerles a otros. Yentar dijo en voz baja. Se trataba de lo que el contacto con la filosofía militar humana podría hacernos. Frank frunció el ceño. No lo entiendo. La mayoría de las especies de la Confederación evolucionaron como grupos cooperativos, explicó el almirante. Incluso nuestras especies depredadoras cazaban en manadas con roles claramente definidos. La guerra para nosotros siempre se ha tratado de establecer el dominio o defender el territorio, una versión más amplia de la competencia natural. Él hizo un gesto hacia la celebración donde se mezclaban alienígenas de innumerables especies. Pero los humanos, su especie evolucionó de manera diferente. Eran animales de presa que tuvieron que convertirse en depredadores para sobrevivir. No luchan para dominar. Luchan para terminar la pelea lo más rápido posible. Frank comenzó a comprender. La prohibición no se trataba de proteger a los demás de nosotros. Se trataba de protegernos a nosotros mismos para no convertirnos en como ustedes. El almirante confirmó. Los enfoques de las especies entran en conflicto con una singularidad de propósito de la que carecen las nuestras. No buscan ganar batallas, buscan terminar guerras. Frank pensó en esto. Y ahora entendemos que hay momentos en que su enfoque es necesario. Yentar dijo, los braxianos nos obligaron a adaptarnos o perecer. Gracias a ustedes nos adaptamos. La conversación se mantuvo con Frank mucho después de que terminara la celebración. Una semana después, mientras el equipo humano se preparaba para regresar a la Tierra para ayudar a establecer programas de entrenamiento para oficiales humanos que se unían a las fuerzas de la Confederación, compartió las palabras del almirante con sus colegas, así que no nos prohibieron por ser demasiado violentos. Kate reflexionó, nos prohibieron por ser demasiado eficientes con la violencia. El general Ortega asintió pensativo. Tiene sentido. Las especies de la Confederación luchan guerras como si fueran sus contiendas con reglas, expectativas y limitaciones incorporadas. Luchamos guerras como si fueran amenazas existenciales que deben eliminarse lo antes posible. Porque durante la mayor parte de nuestra historia fueron. El comandante Blackwood añadió, la guerra humana evolucionó a partir de la supervivencia, no de las demostraciones de dominio. Mientras su transbordador partía de la eterna armonía, Frank observó la inmensidad del espacio.
A lo largo de la galaxia, los militares alienígenas comenzaban a estudiar la historia militar de la Tierra. Desde Alejandro Magno hasta la guerra de guerrillas y la doctrina de los conflictos modernos, estaban aprendiendo que los humanos no estaban prohibidos porque fueran demasiado violentos, sino porque dominaban el arte de terminar los conflictos de forma rápida y decisiva. La galaxia había juzgado mal la naturaleza guerrera de la humanidad. Los humanos no eran belicistas. Eran guerreros reacios que una vez. Los miembros lucharon con un único propósito: poner fin a la lucha. Cuando el transbordador atracó en la estación orbital terrestre, fueron recibidos por funcionarios del gobierno, ansiosos por escuchar sobre las nuevas oportunidades para los humanos en la defensa de la Confederación. Frank escuchó sus entusiasmadas preguntas sobre el intercambio de tecnología y las posiciones estratégicas. Pero su mente estaba en otra parte. Pensó en la nueva doctrina que ya estaba tomando forma en la teoría militar de la Confederación, basada en enfoques humanos del conflicto, un enfrentamiento decisivo con una prolongación mínima. La Confederación se estaba adaptando, incorporando la eficiencia humana, al tiempo que la moderaba con sus propios marcos éticos. Esa noche, Frank estaba en el balcón de su apartamento mirando las estrellas. Kate se unió a él y le ofreció una bebida. ¿Crees que los hemos cambiado?, preguntó. Sí, respondió Frank. Y ellos también nos han cambiado a nosotros. Nuestro enfoque fue efectivo, pero su preocupación por los límites éticos no estaba mal. Kate asintió. Entonces, ¿qué pasa ahora? Les enseñamos todo lo que sabemos sobre cómo terminar las guerras rápidamente, dijo Frank. Y ellos nos enseñan todo lo que saben sobre cómo prevenir las guerras por completo. Levantó su copa hacia las estrellas, donde la flota de la Confederación aún era visible como pequeños puntos de luz. No era la agresión humana lo que temía la galaxia, dijo en voz baja, sino la eficiencia humana. Kate también levantó su copa. A la eficiencia, luego a la paz a través de la eficiencia, corrigió Frank. Porque eso es lo que los humanos hacen mejor. Encontramos el camino más directo a la paz, incluso si ese camino pasa por la guerra. Sobre ellos, las estrellas brillaban en una galaxia que ahora entendía exactamente por qué se había prohibido a los humanos participar en las guerras galácticas y por qué tal vez esa prohibición había sido un error desde el principio.